En la Argentina, las mujeres llegaron a la universidad recién a fines del siglo XIX. La Facultad de Medicina fue su puerta de entrada al mundo científico. Desde entonces, cada vez más se han volcado a carreras científicas y las han enriquecido con su mirada. Un lugar adecuado para escuchar sus historias es el Museo USAID de Historia de la Ciencia y la Tecnología, en el corazón de la Facultad de Medicina, donde rebeldes y transgresoras empezaron a escribir la historia de las mujeres en ciencia. Claudia Nattenson es geógrafa, docente e investigadora. Intenta conocer los intereses de los distintos grupos sociales sobre un territorio. Se especializa en riesgo ambiental. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué quisiste transmitir con ese dibujo? Bueno, soy geógrafa, entonces los mapas para mí son instrumentos permanentes de trabajo. Y quería mostrar desde qué lugar estoy hablando, desde este lugar, desde Argentina, desde el Cono Sur, desde América del Sur, desde países subdesarrollados, ¿no? Por los temas que yo trabajo están muy vinculados a la situación social de la gente y eso tiene una vinculación muy directa con el lugar donde se vive. ¿Por qué siempre se instaló la idea de que América del Sur estaba abajo? Y bueno, eso es porque los mapas fueron dibujados originalmente por los que están supuestamente arriba. Depende del lugar donde estés ubicado para dibujarlos, ¿no? ¿Y esas son convenciones internacionales o podríamos empezar a usar los mapas, uno diría, al revés? En realidad son convenciones internacionales que a esta altura, digamos, también por usos y costumbres, ¿no? ¿Vos por qué estudiaste geografía? ¿Siempre supiste cuando terminaste el secundario que por ahí iba tu vocación? No, para nada. Mi idea en realidad era, al terminar el secundario, el problema que yo tenía era que me interesaban muchas cosas, no una sola. Y no encontraba, es decir, veía que eligiendo algunas carreras específicas iba a perder temas que a mí me interesaban. Entonces, digamos, había pensado en hacer, por relación con otros chicos de mi edad, había pensado en hacer antropología. Y cuando mi padre, en esa época los padres tenían un rol todavía muy activo en la definición de lo que los hijos hacían, ¿no? Una fuerte influencia. Una fuerte influencia e incluso de tipo pragmático. El que fue a averiguar sobre estas cosas fue mi papá. Cuando estuvo en la Facultad de Filosofía y Letras, donde se dictaba antropología, le recomendaron que vaya a geografía, que tenía muchas materias en común con antropología y que era una carrera más chica y más tranquila. Para aquellas épocas, pensá que yo entré en la universidad en el año 70. ¿Y más tranquila en qué sentido? En el sentido político de la cuestión, en el sentido de la efervescencia y la militancia política. La carrera de geografía tiene la posibilidad esa de trabajar tanto en docencia, que es la que más se conoce porque todo el mundo ha pasado por un profesor de geografía de secundario, pero también trabajar profesionalmente en organismos públicos y también hacer investigación. Y esa es la línea de trabajo que a mí, digamos, me fue surgiendo con más fuerza después de haber pasado por experiencias de actividad profesional y también de docencia. Como investigadora en la universidad también tengo obligación de dar clase, pero digamos, esas clases, ¿qué diferencia hay de un profesor que se formó, digamos, en terciario? La diferencia es que se supone que yo dicto clases en base a las cosas que yo investigué, con lo cual estoy hablando desde adentro de los temas. ¿Y en qué estás trabajando? Y bueno, nosotros porque somos un equipo de trabajo que está en la Facultad de Filosofía y Letras, trabajamos haciendo estudios de riesgo ambiental en relación a posibles catástrofes por procesos naturales o tecnológicos. Y dentro de ese gran tema
fuimos profundizando metodologías de aproximación al análisis de la vulnerabilidad social. ¿Cómo es esto? A ver, explícame un poquito más. Es decir, nosotros trabajamos en el campo de la geografía social. Trabajamos sobre todo viendo procesos sociales y su expresión en el territorio y cómo a su vez ese territorio influye en la configuración de la sociedad. Y en ese sentido, dentro de lo que son los desastres, consideramos que hay una situación antecedente de cómo está la sociedad antes de que el desastre se efectúe, que condiciona la posible respuesta frente a ese desastre de cada grupo social. A ver si nos puedes dar un ejemplo concreto. Un ejemplo concreto. Por ejemplo, suponete que estás en una isla que tiene un volcán que está por hacer erupción. Que vos tengas un helicóptero o un caballo o estés a pie no depende de la erupción. Depende de tu situación en la sociedad en la que vivís. Ese bagaje de cosas, ese conjunto de cosas o de conocimientos incluso, a veces son materiales y otras no, para enfrentar una catástrofe, no depende de la catástrofe, depende de la configuración de la sociedad. Y el conocimiento que ustedes adquieren en sus investigaciones, ¿cómo se vuelca al territorio en todo caso? Bueno, entonces, una batería de métodos de trabajo, de instrumentos, de métodos de trabajo son cuantitativos. Utilizamos datos censales, que son los que aparecen de una manera más evidente y gratuitamente. Es un servicio del Estado Nacional que brinda esa información. Si no tuviéramos esa información, tendríamos nosotros que armar la búsqueda del dato. ¿No es cierto? Que en algunos casos para comunidades pequeñas lo tenemos que hacer. Pero digamos, para hacer un análisis de grandes superficies de países o provincias, digamos, los datos censales son muy útiles. Y entonces con esos datos vamos armando, en principio vemos indicadores, cada dato nos muestra un rasgo de esa realidad. Por ejemplo, si hay muchos chicos o hay mucha gente mayor, si hay muchos hogares monoparentales, todos son signos que hacen a la mayor o menor vulnerabilidad de ese grupo social frente a un problema específico, en este caso un posible desastre o por inundación o por incluso accidentes tecnológicos de contaminación, ¿no es cierto? Es decir, la peligrosidad es el disparador que puede venir de la tecnología o de los procesos naturales. Pero lo que hace que se pueda enfrentar esto está colocado en la configuración social. Ahora, ustedes hacen un diagnóstico de una situación. Exacto. Frente a la posibilidad de que haya una catástrofe. Ahora, ¿se utiliza esa información para atenuar los daños que pudiera ocasionar, por ejemplo, una inundación, sabiendo que en esa población hay condiciones de pobreza, por ejemplo? Sí, exactamente. Es decir, toda esta línea de trabajo apunta a anticipar lo que va a pasar. ¿Y se usa? Sí, se usa. Se usa para armar, por ejemplo, mapas de riesgo, combinando esta situación de vulnerabilidad, este diagnóstico de vulnerabilidad con distintas peligrosidades. Se pueden sacar mapas de riesgo que permiten ver los lugares que tienen más problemas o los que tienen menos problemas y que pueden ser tomados de ejemplo para mejorar la situación de los que tienen más problemas. Lo ha usado, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo de la Nación, este método de trabajo. Lo están usando. ¿Y la Defensoría para qué? La Defensoría tenía interés de ver el riesgo de un grupo específico de población, de la niñez en Argentina. ¿Te costó conciliar tu vida científica, de investigación, profesional, con tu vida familiar? No, la verdad que no. Yo soy madre vieja, es decir, yo tuve a mi nene ya grande y ya con mi carrera consolidada. Nicolás vino a casa estando yo ya, digamos, habiendo cumplido una serie de cuestiones en el crecimiento profesional y académico. Así que hicimos malabares como todo el mundo, pero no he tenido. Lo que más sufren son cuando tengo que viajar. ¿Viajas mucho? Y sí, tengo que viajar por el trabajo
sobre todo desde que empezamos a trabajar con este tema en colaboración con los climatólogos, aplicando esta visión del análisis de vulnerabilidad social a un posible impacto de cambio climático. Y entonces en esa línea de trabajo hay un interés internacional muy grande y hay reuniones internacionales que son imprescindibles. Y si te tuvieras que decir a las chicas que están mirando, que están pensando en seguir alguna carrera científica, ¿qué les dirías desde tu experiencia? Si es algo que les apasiona, que lo intenten, que lo busquen, que es una construcción que pueden hacer y que es muy enriquecedora, satisfactoria. Hay momentos que uno se pelea porque no consigue el resultado o porque no consigue los fondos. Como yo le digo siempre a la gente que me pregunta por geografía, no se van a hacer ricos, pero van a vivir bien y plenamente. Y tal vez pensando en mejorar la vida de otras personas. Y bueno, eso es una vocación que va más allá digamos, de la disciplina. Es una vocación que tiene que ver con un servicio a la comunidad. Pensá que vulnerabilidad social tiene una directa vinculación con esto. Es decir, querer ayudar a mejorar las condiciones de vida de la gente, ¿no? Muchas gracias. No, no hay por qué. Vanessa Litvak es geóloga. Eligió estudiar rocas volcánicas porque le permiten entender la historia geológica de una región. Bienvenida, Vanessa. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué dibujaste un volcán? Bueno, los volcanes tienen mucho que ver con lo que yo hago ahora, que es estudiar rocas volcánicas, justamente. No estudio los volcanes como el que dibujé, tal vez activos, como los que vemos en las noticias sobre las erupciones actuales, sino que estudio rocas volcánicas que fueron parte de volcanes hace 15, 20 millones de años, o sea, volcanes que han dejado ahora en su momento rocas, y yo estudio las rocas, que son el resultado de esa actividad de esos volcanes. ¿Y qué información nos pueden transmitir esas rocas? Bueno, cuando yo estudio esa roca volcánica, que es el resultado de ese volcán, yo puedo reconstruir la historia de ese territorio, de ese terreno, reconstruir cómo fue el volcán que estuvo allí, qué características tenía, si puede estar vinculada o no a procesos de recursos minerales, de hidrocarburos, dependiendo del tipo de roca y de la estructura que tiene esa roca en la actualidad. Yo puedo sacar información que pueda tener una aplicación en este tipo de sistemas, digamos, de prospección de petróleo, de minería. ¿Cómo se relaciona la información que vos obtenés en tus investigaciones con la aplicación en la práctica? Bueno, cuando yo estudio estas rocas volcánicas, el ambiente, el terreno donde yo los estudio, trato de reconstruir la historia geológica. O sea, al analizar las rocas volcánicas es parte de la reconstrucción de toda la historia geológica de esa región. Y eso está vinculado con la actividad magmática que hubo, el tipo de estructura, cómo están dispuestas las rocas, qué tipo de rocas se formaron, y todo eso tiene aplicación en la prospección de hidrocarburos, ya sea por la estructura en la que están dispuestas estas rocas, la disposición geométrica que tienen, por decirlo de alguna forma. Digamos que se puede explorar dónde puede haber petróleo. Por ejemplo, la actividad magmática está directamente vinculada con el tipo de yacimientos que pueden estar vinculados justamente con la región, entonces son pautas básicas de información geológica que permiten a la industria luego del petróleo, de minería o incluso a otras aplicaciones estudiar. Lo mismo que, por ejemplo, la construcción de un camino o la búsqueda de aguas, digamos, cualquier estudio geológico de un área que contribuya justamente a resolver la historia geológica de esa región va a tener aplicabilidad en estas cuestiones. ¿Y toda esa información te la da el análisis de las rocas? La roca es lo que tiene, es como la base de la geología. Después hay muchas disciplinas que derivan de la geología, dentro de la geología, que permiten estudiar en más detalle algunas cuestiones. Pero la roca, la información que tienen las rocas, ya sea volcánicas o de cualquier otro origen, ígneas o metamórficas o sedimentarias, nos da una información de base para entender después el resto de los procesos
geológicos que ocurren. ¿Y dónde haces tu trabajo de campo? ¿Dónde buscas las piedritas? Bueno, eso depende de la especialidad de cada uno. Hay algunos geólogos que estudian depósitos de playa y trabajan en las costas, algunos trabajan en la llanura y estudian los suelos. ¿Y en tu caso? En particular yo trabajo con rocas volcánicas que se encuentran en la cordillera de los Andes. Trabajé durante mucho tiempo en San Juan, en la cordillera de San Juan, en el noroeste de San Juan, y ahora estoy trabajando más hacia el sur de Mendoza, en Neuquén y en Río Negro. ¿Y vas para allá? ¿Te quedás ahí un tiempo? ¿Cómo es un día tuyo de campo? En general planificamos las tareas de campo y nos vamos durante 15 o 20 días, a veces 2 veces por año, dependiendo cómo es la organización del trabajo en el campo. Y durante esos días acampamos en algún lugar, a veces tenemos la posibilidad de tener alguna cabaña o en algún lugar más confortable, pero si no es en el campo, en los lugares habilitados o a veces en el medio de algún lugar que esté apto para tengamos agua, por ejemplo, o también ocurre que por ahí las condiciones son más extremas. Y ahí nos vamos y empezamos a caminar básicamente y tomar anotaciones respecto de lo que estamos viendo, dibujar perfiles y en mi caso particular es muy importante el tomar las muestras de las rocas, que son las que después yo traigo al laboratorio acá en la facultad y las analizo. ¿Y cómo se analiza una roca en el laboratorio? ¿Qué es lo que mirás? ¿La cortás? ¿La partís? Sí, primero la miramos así nomás como cualquiera de nosotros, muchas veces usando una lupa. Y después sí, se hacen fetas muy finitas, micrométricas, con todo un equipo especial, y las miramos bajo el microscopio. Microscopios especiales que sirven justamente microscopios de polarización, que sirven para ver las propiedades ópticas que tienen los minerales que forman las rocas. Y esa es básicamente lo que hace la petrografía, que es una de las especialidades que yo hago, que es justamente describir y clasificar a las rocas. A partir de esa información, bajo el microscopio, podemos hacer, por ejemplo, análisis químicos, que ahí sí tenemos que pulverizar a la roca, en tamaño justamente polvo, y se analiza a través de diferentes equipos de laboratorio para tener una información más detallada respecto de la composición química de esa roca. Y eso, a través de diagramas y planillas y programas especializados, nos permite sacar conclusiones respecto del origen de la roca. Y en qué tipo de volcanes, en qué tipo de ambiente tectónico, qué tipo de procesos dieron origen justamente a esas rocas. Y así reconstruir la historia de la región que estamos estudiando. ¿Y de chica eras muy curiosa? ¿Eras de las que hacía un montón de preguntas sobre la naturaleza? Era de las que era muy curiosa, pero era de las que también metía mano en desarmar aparatitos o en explorar. O no tenía problema de ensuciarme y de poner las manos en la tierra, digamos, o de hacer pozos pero básicamente eso de entender cómo funcionaban las cosas. Entonces me gustaba, me acuerdo en el negocio de mi papá, desarmar por ahí con un destornillador radios o cosas así y entender qué es lo que estaba pasando más allá de lo que uno veía, digamos. ¿Y hubo alguien o algo que te motivó, que te llevó a estudiar lo que finalmente estudiaste? Sí, se lo debo mucho a una profesora que tuve en el secundario de geografía. Yo estudiaba en el secundario y las ciencias naturales siempre me habían llamado la atención. Recuerdo en la escuela primaria que disfrutaba mucho de las clases prácticas de laboratorio, justamente en este tema de hacer los experimentos. Y bueno, a raíz del enfoque que esta profesora de geografía nos había dado respecto de la geografía física y todos los procesos naturales de la Tierra, me fue interesando más el tema y bueno, averigué en libros, charlé con una geóloga que me presentaron a través de unos conocidos, fui a las charlas de orientación vocacional en la UBA y bueno, me fue definiendo sobre esta especialidad. Además que siempre me llamaba mucho la atención las montañas, esa inmensidad de las montañas siempre de chica me llamaba la atención. ¿Y suele haber mujeres en el campo de la geología o es una carrera bastante masculinizada, digamos? Bueno, durante mucho tiempo estaba muy masculinizada, digamos, uno ve los geólogos de antaño y sí, hay como históricamente estaba muy referido a los hombres, especialmente por todos estos geólogos de campo donde pasaban mucho tiempo en el campo trabajando y eran personajes masculinos, digamos. Pero también fue una sorpresa para mí llegar a la facultad y ver que hay muchas mujeres que tienen esta posibilidad de salir y de trabajar.
estar a la par de un hombre en las materias, o digamos, tanto en la carrera científica como en la actividad docente en la facultad en este caso. ¿Te resultó complicado conciliar, bueno, tu actividad profesional, la investigación, los viajes al campo con la crianza de tus 2 hijos? Y es un equilibrio que uno tiene que ir encontrando. Hay que resolver el día a día, especialmente cuando uno se va al campo. Siempre, bueno, está mi marido y mis padres, mis suegros, que todos colaboran para cuando yo no estoy, esté todo organizado. Es complicado a veces, más allá de que uno se organiza, el rol de la madre siempre es primordial para los hijos, y entonces hay momentos en donde tiene que estar una, pero uno trata de organizarse y lo logra, digamos. Y si hubiese alguna chica o algunas chicas del otro lado de la pantalla, ¿no?, escuchándote, y por ahí están pensando que les gustaría seguir alguna carrera científica, dudan, piensan, ¿qué les dirías? Yo digo que tienen que hacer lo que más les guste y sientan que les gusta. Una vez un profesor nos había dicho eso también respecto de que si nosotros decidimos estudiar y dedicarnos a hacer algo que realmente nos gusta, nos va a ir bien. Y yo lo rescato eso. Uno está convencido, tiene que por supuesto averiguar, informarse, porque no es solamente estudiar determinado tema, sino también dedicarse a eso. Y entonces ejercerlo luego. Entonces yo le diría que sí, que se informe, pero que si es lo que ella siente, que vaya para adelante, porque va a encontrar un montón de cosas que la van a enriquecer, que es lo que me pasa a mí, digamos. Uno está todo el tiempo sumando conocimiento, preguntándose cosas, tratando de resolverlo, y eso te mantiene activa y te mantiene como un constante desafío. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces? Eso, justamente, buscar información para tratar de encontrar respuestas. La búsqueda de respuestas me lleva a leer cosas, a informarme, y eso me motiva a seguir preguntándome más cosas y tratar de resolverlas. ¿Y te gusta ir al campo? Digo, esta situación de las 2 semanas ahí buscando piedras. Sí, me encanta, lo espero, digamos, todos los años cuando vamos organizando las campañas, justamente es parte, digamos, es la parte inicial de algunos de los proyectos que tenemos, ¿no? Volver al campo porque es la instancia inicial para seguir resolviendo los problemas. Porque cuando volvemos al laboratorio, empezamos a investigar y a ver las respuestas respecto de las rocas, respecto de los estudios que estamos encarando, y aparecen más dudas. Y eso se resuelve volviendo al terreno en muchos casos, y mirando y caminando por otros lugares que uno antes no había caminado, y buscando información en el mismo terreno. ¿Y recordás alguna anécdota, alguna situación curiosa de esas exploraciones? Claro, hay situaciones curiosas todo el tiempo, en el sentido de que uno está conviviendo con gente. Una cosa es trabajar 8 horas por día, y otra cosa es vivir y desayunar y preparar el almuerzo y cocinar. Entonces hay anécdotas de ese tipo de cosas, y las que otras tienen que ver con las condiciones climáticas o el área donde estamos trabajando. Me pasó una vez ahí en la cordillera en San Juan de tener que acceder a un lugar muy alto. Estábamos a más de 4.500 metros de altura, y nos llevó como 5 horas de caminata con un compañero subir, porque teníamos que ver, yo tenía un interés particular de ver unas rocas que estaban arriba de todo, en el tope de esa montaña. Y caminamos, y cuando llegamos, bueno, pude obtener la muestra, pero lamentablemente no fue lo que yo esperaba, pero por suerte fue otra cosa que también me motivó a seguir trabajando. Y llegás a esos lugares que están altísimos y que por ahí te dan una imagen que son fantásticos ya desde un punto de vista más placentero en cuanto al turismo, si uno quiere decirlo. Al paisaje. Al paisaje, sí. Y son cosas que hacemos porque es nuestro trabajo, pero además porque nos gusta mucho. ¿Y cómo sabías que iban a estar esas rocas que vos pensabas que iban a estar ahí arriba? Bueno, porque previo a este trabajo de campo uno trabaja mucho con imágenes satelitales, con fotos aéreas. Ahora, bueno, con toda la nueva tecnología respecto de las imágenes satelitales, podemos en Google Earth entrar en cualquier momento a mirar algo, y eso ya te da información respecto de lo que uno puede llegar a encontrar, digamos, la forma que tiene esa montaña, el color que uno ve en esas imágenes satelitales nos da indicios del tipo de roca que podemos llegar a tener. La forma en que se erosiona ese terreno, los ríos, como ríos o las laderas de la montaña, la forma en que tienen nos dan indicios de qué tipo de roca podemos tener. Y entonces uno va seleccionando esas áreas que son las más adecuadas para encontrar lo que uno busca. Y ahora, particularmente en el laboratorio, ¿qué estás haciendo? Y ahora estoy, bueno, por un lado terminando de escribir algunos trabajos y trabajando con las últimas muestras de la última campaña del verano. Acabo de recibir algunas secciones delgadas justamente en unas rocas, así que me espera el microscopio para
para observarlas, y una vez resuelta esta instancia del microscopio tenemos que preparar sí, las muestras, que ya con el equipo adecuado para pulverizarlas y mandarlas a analizar para los análisis químicos y obtener estos resultados. ¿Y cuándo va a ser la próxima campaña? Y calculo que en el verano, básicamente porque trabajamos en la zona cordillerana de los Andes y es la mejor época en cuanto a las condiciones climáticas para acceder, porque no hay cobertura de nieve, porque el clima es más adecuado. Si uno trabajara en otros lugares, por ahí uno podría hacer campañas el resto del año, pero en mi caso particular siempre el verano es una buena oportunidad. ¿Son vacaciones o es parte del trabajo? No, es parte del trabajo, pero por suerte nos da la posibilidad de ir a lugares donde a veces ni siquiera desde el punto de vista turístico gente va, y eso también nos gratifica en cuanto al paisaje, digamos. Pero nosotros, incluso yéndonos de vacaciones, estamos como con esta malformación profesional y estamos haciendo geología cuando... Sos de las que juntás las piedritas. Claro, sí, soy de las que voy de vacaciones y estoy mirando la montaña. De hecho, disfruto mucho más ir a la montaña y estoy mirando la montaña y también haciendo geología. Y me ha pasado de irme a algunas regiones y llevarme el mapa geológico de la región para ir viendo cuál es la geología del área, digamos. ¿Y la valija viene re pesada, cargada de piedras? Sí. No de piedras porque no se puede a veces transportar tan fácilmente, pero a veces sí me acompaña una piqueta para ver un poco la geología y las piedras. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes.